Hace unos días compartieron esta imagen en la Sociedad Oculta del Iceberg en Facebook. Se trata de una carta náutica dibujada por el arzobispo católico Olaus Magnus en el siglo XVI. No pude evitar relacionarlo con un cuento de Lovecraft que unos amigos y yo nos encontrábamos leyendo para nuestro club de lectura, del cual les hablaré más adelante. Pero primero, hablemos de los mapas navales antiguos. Está claro que muchas ilustraciones como esta no buscaban representar literalmente a bestias marinas, dragones ni seres mitológicos habitando en aguas de alta mar. Simplemente eran dibujos que ayudaban a los navegantes a identificar el peligro en mares turbulentos. Como ejemplo, podemos observar en estas imágenes un remolino de inmensas proporciones, conocido como el Maelstrom, un conjunto de contracorrientes que se halla en las costas del archipiélago noruego, sumamente peligroso para las naves en épocas antiguas, y traído a la literatura por escritores como Edgar Allan Poe en su cuento Un descenso al Maelstrom o Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. Ahora bien, existían también cartas náuticas con ilustraciones de monstruos que no buscaban necesariamente avisar sobre peligros reales, sino más bien infundir miedo en los navegantes para no visitar aguas desconocidas, de las cuales muchas naves nunca volvían. Decían los antiguos griegos que en el inicio de los tiempos, Hércules levantó dos grandes columnas en el estrecho de Gibraltar, que limitaban el mundo conocido y marcaban para los marinos la última línea de visión que podían atravesar con sus barcos. Estas columnas naturales vendrían siendo al norte en España el Peñón de Gibraltar, y en el lado sur existe el debate entre el Monte Hacho en Ceuta y el Monte Musa en Marruecos. Se dice que a partir de este mito heredado a los romanos nació la frase non terrae plus ultra, traducida del latín no hay tierra más allá, conocida por miles de aventureros mercantes como un mantra que rezaban para infundir terror a las aguas desconocidas del Atlántico. Se pensaba que más allá terminaba el mundo o deparaban catástrofes inexplicables como la que hizo desaparecer a la Atlántida bajo el mar según los textos de Timeo y Critias descritos por Platón. Todo cambió a partir de la expedición de Colón en 1492. Las cartas náuticas fueron ampliadas, abarcando todo el océano Atlántico, y poco a poco se fueron agregando las zonas conocidas del nuevo continente. Incluso podemos ver mapas que muestran a Baja California como una isla, antes de que los exploradores conocieran la península completa. Después de esto, el non terrae plus ultra fue sustituido por el rey Carlos I de España por el lema plus ultra, o simplemente más allá, el cual se convirtió en el lema del país, que hoy en día acompaña su escudo. Aquel suceso le dio un giro a la historia, dejando atrás siglos de superstición y miedo a aquellas aguas profundas que superaban los límites de las columnas de Hércules, alentando ahora a los nuevos navegantes a conocer el mundo y romper con el mito. La humanidad había superado su miedo a lo desconocido, al menos por el momento, y poco a poco los monstruos dejaron de aparecer en las cartas náuticas. Pero ¿cuál es la relación de todo esto con Lovecraft? Para dar respuesta tenemos primero que definir el horror cósmico, y para ese fin tenemos aquí una de las frases más conocidas del autor, que reza: que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. Con esto, Lovecraft nos adentra a experimentar el terror plasmado en sus cuentos y novelas cortas. Antes de él, escritores como Mary Shelley, Bram Stoker y Edgar Allan Poe ya nos exponían un terror distinto, más profundo y filosófico. El ejemplo de esto es Frankenstein, que nos muestra los horrores de la ciencia llevada a trascender los límites de la naturaleza y jugar a ser Dios, con consecuencias trágicas, haciendo referencias al mito de Prometeo de los griegos y al mito del Golem de los judíos. Con estos autores como inspiración, Lovecraft comienza a escribir sobre un miedo indescriptible hacia fuerzas y seres que están más allá de la comprensión humana. Nos hace sentir el horror y la ansiedad que surgen ante el vacío y lo desconocido, algo muy parecido al miedo ante aguas profundas. Con este contexto, ya podemos conocer mejor su obra y adentrarnos en el cuento que nos trajo hasta acá, en las montañas de la locura. Para los años en los que Lovecraft escribió esta historia, la humanidad se encontraba apenas explorando las zonas costeras de la Antártida, lo cual fue detonante de muchas teorías en relación al territorio inexplorado. En esta novela se cuenta la historia de un geólogo llamado William Dear, que lee en el periódico la noticia de un viaje de exploración que se llevará a cabo a la Antártida, lo cual le recuerda la horrible experiencia que vivió años atrás cuando él y un grupo de científicos realizaron una expedición por su cuenta en dicha zona.
Aquella expedición le mostró a Deer que más allá de las montañas que cubren la entrada a la Antártida, existía una ciudad en ruinas que había sido habitada por una civilización miles de años atrás, una civilización sumamente avanzada de seres conocidos como los antiguos, que habían sucumbido ante su propia creación, los Shoggoths, criaturas artificiales creadas como esclavos que eventualmente se rebelaron y terminaron con sus amos. Durante la expedición, Deer y sus compañeros descubren no solo los restos de algunos antiguos, sino también algo que cambiará sus vidas y los dejará marcados para siempre. No les cuento más en caso de que deseen leer la novela, y si se animan a adentrarse en el horror cósmico y explorar aguas desconocidas, espero que les guste tanto como a mí. Les deseo que tengan una excelente noche.